Hola, ¿cómo están? Esperamos que todos estén bien. Vamos con otro video en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Les recuerdo que si les gustan los videos, se suscriban al canal. Estamos eh, grabando unos 4 o 5 videos a la semana y si se suscriben van a tener notificaciones para saber que hay material nuevo. Entonces suscríbanse al canal y siempre dejen sus comentarios sobre el video debajo del mismo para yo enterarme, para obtener alguna interacción y saber qué es lo que opinan del trabajo que estamos haciendo. Entonces, el video de hoy es sobre el concepto de derivadas parciales de orden superior y como aplicación de las mismas vamos a ver el cálculo del polinomio de Taylor. El concepto de derivada parcial de orden superior es importante porque muchas de las ecuaciones de la física matemática aparecen escritas como derivadas parciales de orden superior y es importante entender entonces cómo calculamos las mismas y qué es lo que representan. Y el polinomio de Taylor es una herramienta básica del cálculo numérico importante para las aplicaciones y lo vamos a obtener a partir de el concepto de derivada parcial de orden superior. Entonces, creo que el material es interesante y es un material que puede ser de utilidad para las personas que están en cálculo de varias variables, en matemáticas aplicadas a la ingeniería y en otras áreas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el video propiamente. Muy bien, entonces, bueno, aquí en esta lámina vamos a explicar la idea de la derivada de orden parcial de orden superior. Entonces, fíjense, comenzamos con un ejemplo muy sencillo. Tomo una función f de xy, x cuadrada por y, menos la exponencial de x más y. Y bueno, todos podemos ver que si yo derivo parcialmente respecto a x, obtenemos 2xy menos e a la x más y. Entonces, uno tiene una función y uno se pregunta, bueno, podemos seguir entonces derivando parcialmente y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo aquí tomé de esa de parcial respecto a x, tomé la parcial respecto a y. Y bueno, obtenemos lo que está acá, ¿verdad? 2x menos, volvemos a tener e a la x más y. Y uno podría seguir tomando a esta derivada de segundo orden porque estamos tomando dos derivadas, eso es lo que significa el orden. Podríamos tomarle otra derivada, obtendríamos una derivada de tercer orden, o podríamos, por ejemplo, a partir de esta, calcular la derivada de segundo orden, pero respecto solamente a la variable x. Y se obtiene 2y menos e a la x más y. Entonces, fíjense, es bastante sencillo si sabemos derivar parcialmente cómo obtener estas derivadas de orden superior. En este caso, como pongo acá, es segundo orden, pero uno podría, fíjense, yo tengo esta función, yo podría, por ejemplo, derivarla respecto a y, por ejemplo, y obtenemos 2 menos exponencial de x más y sería una derivada de tercer orden. Entonces, bueno, el cálculo es bastante directo. Vamos a ver la notación, porque es importante, porque en los libros aparecen esto denotado de diferentes maneras. Esta es la notación usual de derivada parcial de f respecto a x, y a esto yo estoy aplicándole de nuevo el operador derivada parcial respecto a x. ¿Qué se obtiene? Bueno, lo que llamamos la derivada de segundo orden de f respecto a x. Entonces, ¿cómo se denota la cuestión? Bueno, es como si multiplicáramos las parciales estas acá y fíjense que aparece aquí el parcial elevado al cuadrado. Y abajo es como si multiplicaran el parcial de x por parcial de x y aparece parcial de x elevado al cuadrado. Por supuesto, eso es todo una notación, pero bueno, es para que se recuerden cómo se obtiene este tipo de notación. La otra, la que usamos arriba, se entiende de esta manera. Aquí yo tomé la derivada parcial respecto a x primero y después tomo la derivada respecto a y y se multiplican x por y. Fíjense que por ejemplo, en este caso, la primera derivada que se toma es la que aparece de este lado, del lado derecho, y la segunda es la que aparece del lado izquierdo. Aquí hago una pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo invierto el orden? Si primero tomo la derivada respecto a y y después tomo la derivada respecto a x. Bueno, vamos a ver que eso en general es igual y es importante saber esa propiedad de las derivadas. Esta derivada, cuando la tenemos así respecto a y y respecto a x de una función f, se denomina derivada cruzada. Bueno, pues estamos utilizando las dos variables que tenemos. Supuestamente f en todos estos casos es una función de dos variables, pero f podría ser una función de tres variables, x, y y z,
Y bueno, valdría esencialmente todo lo mismo que estamos hablando acá. Ok, entonces, esta es la pregunta que yo me acabo de hacer. Vamos a tocar el tema del orden de derivación. ¿Será siempre igual la derivada segunda de f respecto a x respecto a y que la derivada segunda de f respecto a y respecto a x? Entonces, fíjense, aquí derivamos primero respecto a x, después respecto a y aquí lo hacemos al revés. Primero respecto a y después respecto a x. Entonces, aquí yo hago un ejemplo con unos cálculos bastante directos y se tiene la igualdad de estas derivadas. Ustedes pueden chequear que tomen esta función, háganlo ustedes en su casa, si quieren paren el video, hagan estos cálculos y van a obtener que las derivadas segundas son iguales, las expresiones son coinciden. Claro, sabemos en matemática que esto no es ninguna demostración de esta propiedad en general, esto es un ejemplo, pero bueno, cuando algo pasa así, uno se pregunta, ¿será cierto en general? Bueno, vamos a ver a continuación que esa es una propiedad que tiene la derivación parcial para las funciones buenas, las funciones que se pueden derivar parcialmente, por ejemplo, de cualquier orden, tomar derivadas de cualquier orden. Vamos a ver esto como un teorema. Ok, entonces supongamos, aquí les pongo que f es una función ahora de Rn para hacerlo en general y que admite derivadas parciales continuas de cualquier orden. Entonces, todas las derivadas de f se pueden calcular hasta el orden que uno quiera y todas ellas son continuas. Entonces, esas derivadas cruzadas, derivada segunda de f respecto a las variables x, y respecto a xj, fíjense que estamos usando una notación distinta porque pensamos que Rn son los vectores desde x1, x2 hasta xn, n componentes, igual a la derivada segunda. Bueno, aquí hacemos la derivación en el otro orden posible, parcial respecto a xj, parcial respecto a xy. Acuérdense que primero derivamos respecto a xy y después respecto a xj, aunque pareciera que no es así. Ok, no voy a hacer la demostración de resultado, de hecho el resultado se puede, las hipótesis aquí son bastante fuertes las que pongo, pero se puede probar basta que el hecho de que existan las derivadas parciales de segundo orden y que sean continuas. Pero bueno, el asunto es que es cierta la propiedad para la mayoría de las funciones con las cuales uno trabaja y esta demostración yo la haré en algún momento cuando toque el tema de integrales múltiples. Con integrales múltiples es una demostración muy sencilla, cambiando el orden de integración. Una cosa bien sencilla, entonces bueno, vamos a esperar a verla en ese momento. Ok, lo que importa es que las derivadas parciales de orden superior se pueden hacer en cualquier orden. O sea, aquí hay un ejemplo que creo que ilustra cómo aplicar esa propiedad. Aquí tengo la derivada tercera de f respecto a x, respecto a y, respecto a z. Entonces, tal como está escrito acá, debiéramos primero derivar respecto a z, pero ya sabemos que eso no importa. Y si mi función es esta, f de x, y, z, igual a x cuadrado más y sobre 1 más z más neperiano de z cuadrado más 1 menos e a la x elevado a la x, y, z, bueno, yo nunca derivaría esto primero respecto a z, porque lo que voy a hacer es convertir esto en una expresión bastante complicada porque la z aparece en todos estos lados. Yo empiezo derivando respecto a alguna de las otras variables. Por ejemplo, la variable respecto a y. Por ejemplo, la variable y. Entonces, fíjense que en este caso esto desaparece cuando yo tomo esa derivada porque esto es una constante. Entonces, si yo derivo respecto a y, la derivada de x cuadrado más y es 1 sobre 1 más z que funciona como una constante, me queda esto y después me queda esto que está acá, xz e a la x, y, z. Bastante sencillo, mucho mejor que haber derivado respecto a z. Tomo ahorita parcial respecto a x, obtenemos esta expresión, pueden chequearlo ustedes, o sea, si tomo respecto a x, esto muere porque esto es una constante, esto depende solamente de z, y aquí aplico la famosa regla del producto junto con regla de la cadena, y bueno, es un cálculo directo que me queda esto que está acá. Esos cálculos no los voy a estar haciendo en el video. Ok, y faltaría la última derivada, que es la derivada respecto a la variable z. Bueno, ya sabemos que respecto a y y después respecto a x me quedó esta cosa. Para derivar respecto a z, derivamos respecto a z esto. Ahí aplicamos la regla del producto, me queda esta expresión que está acá.
Y bueno, factorizamos el término e a la x, y, z que aparece en todos lados. Y bueno, y estos dos los ponemos juntos, sacando la cuenta. Estos dos los podemos poner juntos, sí. Z, x, y, aquí aparece x, y, z. Entonces menos 3 veces x, y, z multiplicado por esto. Es el término que tengo acá. Pero puse el menos acá, factor común con el e a la x, y, z. Y bueno, el último me queda esta expresión x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Entonces, bueno, fíjense, mucho mejor haber derivado en ese orden. Entonces, pendientes ustedes, siempre le digo a los estudiantes que antes de hacer una derivada parcial de orden superior, vean la expresión un momento y después escojan el orden de derivación más apropiado. Es lo que importa acá. Entonces, bueno, aprendimos a calcular derivadas parciales de orden superior. Sabemos que hay una regla que nos dice que el orden en que tomemos esas derivadas es irrelevante y vamos entonces a entrar a la parte de polinomio de Taylor, que es la segunda parte del video. Ok, entonces fíjense, polinomio de Taylor. Bueno, los polinomios de Taylor, aquí hablo un poco, son instrumentos fabulosos de cálculo numérico. ¿Por qué? Porque aproximan bien a las funciones y los polinomios son expresiones sencillas. Es la misma idea de la recta tangente. De hecho, la recta tangente es un polinomio de Taylor de primer grado para una función de una variable. El plano tangente, vamos a ver que es un polinomio de Taylor de primer grado para una función de dos variables. Pero al aumentar el grado del polinomio, agrego como más información de la función y obtengo mejores aproximaciones, todavía que las aproximaciones que se llaman aproximaciones lineales. Entonces la idea es aumentar el grado para obtener cosas que son, que representan mejor a la función que tenemos y son sencillas en el sentido de que son polinomios. Pues entonces, bueno, es una idea importante. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar ahorita con un pequeño teorema muy sencillo que nos dice que si yo tengo una función f que admite derivadas parciales continuas hasta el segundo orden, en un cierto punto x0 y sub 0, yo primero puedo encontrar un polinomio P1 de grado, de primer grado en las variables, por supuesto, x, y, tal que ese polinomio verifica lo siguiente. El valor del polinomio es igual al valor de la función en el punto x0 y sub 0. Y sus derivadas parciales, las derivadas del polinomio y las derivadas de la función hasta grado, hasta orden 1, es como se dice orden en este caso, hasta orden 1 también coinciden. Después tenemos una segunda parte del teorema que también existe un polinomio P sub 2 de segundo grado en las variables x y, tal que el valor del polinomio coincide con el valor de la función y todas sus derivadas parciales hasta segundo orden inclusive coinciden con las de f. Entonces, este es como una extensión del primer grado, pues vale las mismas propiedades, pero para un polinomio de grado 2 y por supuesto, entonces este recoge la información de las derivadas de segundo orden de la función original f. Entonces, bueno, vamos a ver la demostración de ese resultado. La demostración es un cálculo esencialmente, pues entonces suponemos que el polinomio se escribe de esa manera. P1 de xy igual a más b, x menos x sub 0 más c por y menos y sub 0. Entonces, bueno, no es la manera usual como uno escribe un polinomio de primer grado. Uno escribiría a más bx más cy, pero es claro que como estamos trabajando en el punto x sub 0 y y sub 0, yo centro las cosas ahí para simplificar los cálculos. Pues entonces no tiene nada de extraordinario y cualquier polinomio se puede escribir de esa manera. Entonces, bueno, vemos de inmediato estas relaciones que están acá. O sea, si yo tengo ese polinomio y lo evalúo en x0 y sub 0, toda esta parte muere, esta parte de acá, el b y el c, estos términos que están acá se cancelan al evaluar en x0 y sub 0 porque hago x igual a x sub 0 y y igual a y sub 0 y sobrevive nada más a. Muy bien, entonces, y la parcial de P1 respecto a X, bueno, ya ustedes saben derivar parcialmente, eso me da vale B, no tengo que hacer ninguna evaluación, y la parcial de P1 respecto a Y me vale C. Entonces, bueno, basta tomar, ¿qué tenemos que tomar? A como el valor de f de x sub 0 y sub 0, B es sencillamente la parcial de f respecto a x evaluada en x sub 0 y sub 0, y C es la parcial de f respecto a y evaluada en el punto de x sub 0 y sub 0. Está claro que este polinomio construido de esta manera verifica
la tesis de mi teorema. Entonces obtenemos este polinomio que está acá. Bueno, ajá, estén pendientes, pues pila aquí. ¿Este polinomio quién es? Si ustedes han seguido mis videos, saben que este polinomio representa la ecuación del plano tangente a mi función f en el punto x0 y sub 0. O sea que este polinomio de primer grado no es otra cosa que el plano tangente. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos entonces el polinomio p sub 2. Entonces igualito podemos suponer que ese polinomio viene dado por esta expresión que está acá. Es una expresión más larga que la anterior porque aparecen los términos cuadráticos. Aquí aparece el término, este término que está acá, es el cruzado, es el término cruzado. No se vio ahí en la lámina, se lo comió la lámina, yo lo escribí, pero se lo comió. Bueno, es el término, este término que está acá, que debería ser F1, sería F1 multiplicado por X menos X sub 0 por Y menos Y sub 0. Disculpen, pero eso se lo comió el programa cuando compilé la presentación, pero estaba originalmente ahí. Ok, muy bien. Entonces, esto es un ejercicio, chequear que A1, B1 y C1 son exactamente los mismos coeficientes A, B y C que antes obtuvimos. Entonces, pausen el video y chequeen eso que está acá, que si el polinomio es esto, y yo calculo las parciales de este polinomio respecto a X, respecto a Y lo evalúo en X0 y Y sub 0, obtengo que A1, B1 y C1 son los mismos, señores, que teníamos acá, el A, B y C. Hagan el ejercicio y ahora continúo. Muy bien, espero que lo hayan hecho. Vamos a seguir. Y bueno, ahorita nos queda entonces conseguir quiénes son el D1, el E1 y el F1. Bueno, si uno deriva dos veces y evalúa en el punto X0 y sub 0, eso me da igual a 2D1. Y eso tendría que ser igual a la derivada segunda de f respecto a x en el punto x0 y sub 0. Bueno, entonces de aquí despejamos inmediatamente y obtenemos el valor de D1. Igualito la misma historia para el caso de E1 y se obtiene este término, derivada segunda de f respecto a y, evaluada en x sub 0 y sub 0 sobre 2. Entonces, bueno, para calcular F1, bueno, calculamos la derivada cruzada. Hagan ustedes de P2 y van a ver que eso les va a dar es precisamente F1. Como eso debería ser igual a esto que está acá, que es la derivada cruzada de mi f evaluada en el punto x0 y sub 0, entonces ya sabemos quién es f1, que va a ser precisamente este término que está acá. Bueno, entonces escribiendo todo, poniendo todo junto, me queda esto que está acá, que fíjense que es el plano tangente, más un término cuadrático, un término que aparece en los términos de segundo grado, que es este que tenemos acá. Factoricé el un medio y aquí entonces aparece esto, este señor, aquí tenemos que doblar esto porque lo tenemos acá, es sencillamente esto que tenemos acá, pues, para sacar factor un medio tenemos que hacer un arreglo ahí y el término en y cuadrado que es este que tenemos acá. Ok, entonces este es mi polinomio P sub 2 que verifica las condiciones del teorema. Entonces el teorema es bastante sencillo, es un cálculo pero nos permite introducir haciendo ese cálculo, quién es el polinomio de Taylor de primer grado y quién es el polinomio de Taylor de segundo grado, como vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, los polinomios construidos en el teorema se denominan polinomios de Taylor de grado 1 y 2 de mi función f en el punto x0 y sub 0. Ok, entonces hay un caso particular. ¿Qué pasa cuando x0 igual a y sub 0 igual a 0? Entonces, esos polinomios toman esta forma. Sencillamente sustituyan x0 igual 0 y y sub 0 igual 0 y van a obtener esto que está acá. Bastante más sencillo la forma de la escritura del polinomio que lo que teníamos antes. Entonces, no son sino los polinomios de Taylor evaluados en un punto 0, 0, pero son importantes y se denominan polinomios de Maclaurin de primer y segundo grado. Entonces, al parecer Maclaurin descubrió los polinomios de Taylor y Taylor descubrió los polinomios de Maclaurin, pero los denominamos de cruzados. Alguien en algún momento cambió el orden de los descubrimientos. Entonces, eh, pero el polinomio de Maclaurin es bastante importante porque los cálculos en el origen simplifican mucho las cosas. Claro, a veces la función en el origen puede ser que tenga problemas y uno hace el cálculo del polinomio en un punto
que no sea el origen de coordenadas. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito para que estas cosas queden claras. Hallar el polinomio de Maclaurin de segundo grado de mi función f de x y igual a y multiplicado por exponencial de x. Bueno, evaluamos en 0, 0, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que usar esta receta que tenemos acá, calculando quiénes son estas derivadas que aparecen acá, estas derivadas, las de primer orden y las de segundo orden. Entonces, bueno, f en 0, 0 es 0, ¿verdad? Porque si yo meto 0 acá, el 0 mata el exponencial de 0, que es 1, y si calculo la parcial de x de f en 0, 0, me queda la misma función, al evaluar el 0, 0 me queda 0, la parcial respecto a y de f me queda la exponencial de x, esta raya significa que voy a evaluar la función en el punto 0, 0, me queda 1, y por otro lado, las derivadas segundas de segundo orden, bueno, si vuelvo a derivar esto respecto a x, me vuelve a quedar lo mismo, pues ya al evaluar el 0, muere. La cruzada, chequen ustedes, al evaluarla en 0, 0 me queda 1, y la de segundo orden respecto a y, bueno, si derivo esto respecto a y, que es la x, no aparece la y por ningún lado, su derivada es 0 respecto a y, y entonces este término también es 0. Entonces ya tenemos todos los coeficientes que teníamos que calcular para el polinomio y los metemos y obtenemos que P2 de XY es Y más un medio cancela con el 2 y me queda X por Y. Entonces es polinomio efectivamente de segundo grado. ¿Porque es de segundo grado? Acuérdense que X tiene un grado 1, Y tiene un grado 1, pero se están multiplicando. Entonces el grado de este término se considera que es grado 2, aunque aparezca en la variable en grado 1. Mosca con eso. El resultado, si uno recuerda la serie de Taylor de la función exponencial, es plausible, pues, o sea, es el resultado que debemos obtener. Aquí aparece la serie de Taylor. Yo la multiplico por y, la serie de Taylor de e a la x. E a la x viéndola como una función de una variable. Si multiplico esto por y, bueno, me queda y más x, y más términos de grado más grandes de grado mayor que 2, todo lo que me van a quedar después. Entonces, si yo me tengo que quedar con los de segundo grado, solamente me quedo con y más x, y, que fue lo que obtuve acá. Entonces, esto es una manera, sin hacer el proceso este, de poder conseguir el polinomio de Taylor, de hecho, de cualquier grado para esta función y por e a la x. Pero bueno, en algunos casos esto no se puede hacer tan directo y es bueno saber cómo es el procedimiento general. Ok, pero chequeamos el resultado de otra manera. Ajá, este dibujo está interesante porque yo hice un dibujo con máxima de la gráfica de la función y elevado a la a la x por y, a la potencia de x por y la gráfica del polinomio y más yx, como obtuvimos hace un momento. Entonces, fíjense, aquí están las dos gráficas, están casi que no se pueden distinguir, pero aquí se ve que hay como dos hojas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el polinomio de Taylor aproxima también, este es el punto, por aquí está el punto de cálculo, el 0, 0. Aproxima también a la función que casi no se puede distinguir. Esta visión, esta vista, la obtuve rotando en máxima el gráfico hasta que pude ver alguna diferencia entre las dos gráficas, pues, porque muchas se ve como la misma cosa. Fíjense entonces que es muy buena la aproximación que se obtiene con un polinomio solamente de grado 2 de la función original. Es mejor de hecho que la del plano tangente y eso ese mejor se puede cuantificar. Pero bueno, aquí solamente les voy a poner el dibujo. Ok, entonces en la última parte del video voy a introducir para poder hacer el cálculo del polinomio general de Taylor lo que se llama el operador de Jacobi. Jacobi, un matemático, Carl Gustav Jacobi, es un matemático muy importante del siglo XIX, eh, que la gente en física, por ejemplo, lo tiene en alta estima porque la mecánica que nosotros estudiamos tiene tres visiones fundamentales. La original de Newton, que es la visión trabajando con vectores y con el concepto de fuerza, las leyes de Newton. La visión lagrangiana, ¿verdad? Que es la de Euler y Lagrange, donde se trabaja básicamente con principios de mínima acción, y la visión jacobiana por este señor que se basa en el concepto de energía o jacobiano del sistema. Entonces, además de eso hizo otras cosas
en teoría de números, en una serie de geometría, en una serie de ramas de la matemática. A él se le ocurrió una manera compacta de poder escribir el polinomio de Taylor usando estos operadores que voy a explicarles a continuación. El operador de Jacobi. Eh, Fíjense, esta expresión nos apareció que el término cuadrático, bueno, multiplicado por un medio, pero olvidémonos de un medio, el término cuadrático del polinomio de segundo grado. Si uno ve esto, formalmente se le parece bastante como a un producto notable, el cuadrado de algo, pues, o sea, parece esto el cuadrado, esto como si fuera un cuadrado también, un doble producto aparece acá y después otro cuadrado acá. Entonces, eso se puede por lo menos formalmente escribir de esa manera usando el operador de Jacobi, que es esto que tenemos acá. Este operador actúa sobre funciones y este n que está acá es como si fuera una potencia, pero no es una potencia, porque es una potencia cuando trabaja sobre este término x menos x sub 0 y aquí es un orden de derivación cuando actúa sobre este término que está acá. Entonces, ustedes esto lo desarrollan usando su fórmula del binomio de Newton que aprendieron en quinto año de bachillerato y pueden obtener la representación de este operador para cualquier potencia n que ustedes pongan acá. Por ejemplo, yo hice aquí el grado 1, bueno, me queda esto que tenemos acá, sencillamente el mismo operador. En grado 2 me queda, aquí está más adelante, es la expresión que vemos nosotros en el polinomio de Taylor de segundo grado. Claro, no aparece la f porque precisamente esto es un operador general, actúa sobre funciones. ¿Cómo actúa sobre una función? Bueno, de la única manera que puede actuar. Si yo tengo una función f de dos variables, tengo que meterla aquí, no puedo meterla en otro lado. Es la acción posible del operador sobre las funciones. Y lo mismo para el de grado 3, etcétera. Entonces, ese operador de Jacobi permite escribir de manera bastante elegante lo que es el polinomio Taylor, no de grado 1 o de 2, sino de grado n, usando el polinomio el operador de Jacobi, queda escrito de esta manera, que es una expresión muy bonita y compacta de lo que es el polinomio de Taylor. Bueno, ahora sí, esto era lo último que quería enseñarles. Espero que se sigan cuidando. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.